Buenas, ¿cómo están? Soy el pastor David Gregory Boone de New Life en Bronzeville, iglesia. Es un honor para mí, estoy muy emocionado de estar con este grupo de conexión. Por las últimas semanas hemos estado adentrándonos en varias series que se intitulan Todos tienen una historia, y hemos visto ya la historia de Saúl y de Ananías. También pudimos adentrarnos un poco en la vida de Rahab, y ahora estoy muy emocionado de que vamos a pasar tiempo en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a ver al capítulo 4 y el capítulo 9, y vamos a extraer a un individuo de esos capítulos, y su nombre es Mefiboset. Y yo creo que para el tiempo, cuando lleguemos al final de la historia, ustedes van a verse a sí mismos en la vida de él. Muchas gracias por unirse con nosotros, y esperamos poder ir en esto bien. Cuando los dos reyes iban a la batalla, o que había una guerra, ellos comenzaban allá a hacer una tradición que si uno de los reyes ganaba derrotando a otro rey en particular, y si ese otro rey derrotado o tenía hijos o nietos, era conocido en aquel tiempo que una vez que les capturaban, los mataban también. La razón de esto era para asegurarse que cualquier clase de futura rebelión o revuelta para tratar de reclamar el trono perdido se detendría en ese momento. Entonces esto se volvió una práctica muy típica en el tiempo de las batallas y las guerras, cuando los reyes luchaban unos contra otros. Y vamos a levantar la historia en Segunda de Samuel. Al inicio encontramos que el rey Saúl, que era rey sobre Israel, y su hijo, que un día sería rey, llamado Jonatán, estaban luchando en una guerra y en medio de la batalla. Y en aquel proceso algo trágico ocurrió. El hecho de que el rey Saúl era muerto en la batalla, y también su hijo Jonatán. Y por causa de conocer esta tradición de que el siguiente en la línea también sería capturado y muerto, hubo un pánico que se generó en Jerusalén. Ahora sabemos que Dios ya había determinado que un hombre con el nombre de David sería el próximo rey. Y David iba a pasar por todos los descendientes de Saúl para poder llegar al trono. Cuando la palabra llega a Jerusalén de que Saúl y Jonatán ahora habían sido muertos en batalla, en muchos de ellos ya sabían que David era el siguiente en la línea para ser el rey sobre Israel. Hubo un temor que se surgió sobre el nieto del rey Saúl, quien era hijo de Jonatán, y su nombre era Mefiboset. La Biblia nos dice en Segunda de Samuel capítulo 4 y verso 4 que él tenía 5 años de edad cuando la noticia de que Saúl y Jonatán habían estado en el campamento aquel, y mientras huía Saúl fue muerto, y ahora quedaba Mefiboset. David no tenía ninguna intención de seguir aquella tradición en particular, pero la familia de Saúl no sabían eso. Entonces, por causa del pánico y el temor, lo que leemos en la palabra de Dios es que la cuidadora de aquel niño levantó a Mefiboset en sus brazos, comenzó a juntar las pocas pertenencias que tenían ahí en el palacio, y rápidamente quisieron salir de Jerusalén para encontrar un lugar donde esconder a aquel joven heredero del trono, que era el hijo joven de el nieto de Saúl y hijo de Jonatán. La cuidadora del niño levantó a Mefiboset en sus brazos, tomando las pertenencias pocas que pudo. Ella comenzó a correr huyendo del palacio, y en su salida rumbo a escaleras abajo, algo ocurrió, que ella se tropezó, y como todos nosotros, como un reflejo natural, sin pensarlo, ella extendió uno de sus brazos para tratar de detener su caída.
o lo que haya ocurrido. El punto fue que Mefiboset cayó de sus brazos al suelo, sobre sus piernas, pequeñito, y a partir de aquel momento quedó lisiado para el resto de su vida. Entonces, adelantándonos un poco, vemos que pasaron 20 años y Mefiboset, aquel nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán, diríamos un príncipe, ahora había sido removido de Jerusalén, de la realeza, de su lugar que por derecho tenía, ahora vivía aislado. Por 20 años encontramos que el daño que se le provocó no solamente le afectó físicamente, pero también le afectó en su mente. 20 años pasaron y él estaba lisiado de ambas piernas, no podía caminar y nunca podría caminar hacia el rey o aproximarse a él o tener una audiencia con el rey, porque él creía que su invalidez le había removido completamente de cualquier esperanza. Por otro lado tenemos a David. 20 años habían pasado ahora en la vida de David. Él había estado gobernando sobre Israel. Él había gobernado como rey desde Jerusalén. Israel había crecido enormemente, 10 veces más el tamaño que era cuando reinaba Saúl. David estaba allí en el palacio y habían pasado aquellos 20 años y David había conquistado a todos los enemigos, derrotando a todos los ejércitos que se habían levantado en contra de Israel, y ahora había paz en Israel. No estoy exactamente muy seguro de que en algún momento, en un día en particular en la vida de David, él se encontraba allí y comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Él estaba reflexionando sobre dónde se encontraba en ese momento en la vida y pensó acerca de su amigo Jonatán. Jonatán y David fueron muy buenos amigos, muy cercanos. De hecho, uno de los problemas que el rey Saúl tenía con su propio hijo Jonatán era que él no podía entender cómo era posible que Jonatán estuviera dispuesto a hacerse a un lado para permitir que David fuera el siguiente rey. Eso causaba mucha controversia en el hogar y entre Jonatán y Saúl. Jonatán sabía que la mano de Dios estaba sobre David, y un día, cuando David se le requirió que viniera al palacio, Jonatán le dijo: tienes que mantenerte alejado porque mi papá está preparándose para matarte, él quiere destruir tu vida. Y en aquel proceso de la conversación, Jonás y David estaban hablando y algo interesante sucedió. En primera de Samuel capítulo 20 dice que en el verso 14 es Jonatán hablando a David. Dice: si yo siguiera vivo, muéstrame ese amor del Señor, que yo no muera, y no cortes ese amor de mi casa para siempre, cuando el Señor haya quitado a todos los enemigos de David de la tierra de Israel. Y hizo un pacto con la casa de David, que Dios tomara venganza de todos los enemigos de David. Y aquí está en el verso 17, Jonatán hizo a David jurar por su amor hacia él, porque le amaba como a su propia alma. No había duda que 20 años después estaba David sentado en el trono. Él era el rey sobre todo Israel, y comenzó a pensar sobre el pacto que él había hecho con Jonatán para mostrar a Jonatán bondad y a la familia de Jonatán. Habían pasado ya 20 años y, reflexionando sobre aquel momento, él pensaba sobre el proceso, pensando en la bondad divina, las bendiciones de Dios y todo lo que Dios había hecho por él. Y en el momento en que reflexionaba, él reconoce algo: no he cumplido mi pacto con Jonatán, no he visto por su familia, ni siquiera les he buscado para bendecirles y hacer alguna bondad por ellos. Entonces leemos en 2 de Samuel, verso 9, dice: David preguntó de repente: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por causa de Jonatán? Encuentro esto
muy conmovedor, porque la gente que muestra misericordia o que muestra gracia debe de también mostrar esa gracia, sabiendo que ellos saben dónde están ahora es por la bondad y la gracia de Dios, y deben de exhibir esta misma gracia hacia otros. Y aquí David, yo pienso que él estaba tratando de reconocer: yo no merezco estar aquí, yo no merezco las bendiciones de Dios sobre mi vida. Y dice: yo quiero mostrar alguna gracia, quiero mostrar misericordia, quiero extender esto. Y David no lo había hecho para que la gente le aplaudiera, para que todos notaran y le vieran diciendo: qué buen hombre es David. David estaba haciéndolo de lo profundo de su alma, porque él sabía que él no merecía estar sentado donde estaba. Él no merecía ser rey. Él era un hombre, un jovencito pastor de ovejas. Su familia era una familia pobre, una familia humilde, y él no merecía estar donde estaba. Pero yo sé que es por la misericordia y la bondad de Dios. Entonces él quería hacer eso por alguien más. Entonces David aquí comienza preguntando, y sucede que había un sirviente que una vez había sido siervo de Saúl. Su nombre era Seba. Y en segunda de Samuel, capítulo 9, verso 3, le dice al rey: ¿hay alguien, hijo de Jonatán, uno que todavía sigue vivo? Y que él continúa con lo que él decía, y le dice: pero él está lisiado de ambas piernas, él está inválido. David habría pensado para sí, preguntando a alguien más que eso. Él quería, si alguien estaba vivo, y el sirviente dijo: sí, está vivo uno, pero está inválido, es un lisiado. David inmediatamente tal vez contemplaría en su mente: eso no se va a acomodar en la realeza o en el palacio. Solamente gente de la élite puede estar aquí caminando por estos pasillos, que se puedan sentar a comer a mi mesa, a beber el vino que se sirve aquí. Los mejores atuendos de ropa se vienen aquí, todos los mejores carruajes. Eso era lo que hablaba de un buen palacio y siendo rey. Nada acerca de un lisiado, pero en lugar de ello no leemos nada de eso. No leemos que David pensó algo de eso. De hecho, lo que me mueve profundamente es la pronta respuesta de David. La Biblia dice que David contestó: ¿dónde está este joven? ¿Dónde está este hijo? Yo no sé, pero esto realmente me mueve cuando pienso sobre eso, porque David no consideró aquello a Mefiboset como un problema, no consideró a Mefiboset como una situación. Él ni habló de lo que Mefiboset era. Él solamente dijo: un hijo, una oración. David dijo: tenemos que encontrar a ese hijo. La Biblia nos dice que él preguntó: ¿dónde está este hijo? Y le dicen: él vive en un lugar llamado Lodebar. El significado de aquel pueblo era un lugar de miseria. Mefiboset vivía en un lugar de miseria. Y dice David: vamos a encontrarlo, quiero que lleves a alguna gente y vamos a nuestra misión de rescate y vamos a traerle. Aquí encontramos que ellos empezaron enviando siervos y fueron a Lodebar y comenzaron a su búsqueda en este lugar de miseria, en este lugar tan humilde, tocando a cada puerta de aquel lugar, hasta que finalmente llegaron a donde Mefiboset se encontraba. Aquí los sirvientes levantan a Mefiboset, lo cargan hacia el carruaje, lo ponen dentro del carruaje y luego lo llevan con todas sus pertenencias a Jerusalén. Es interesante porque sabemos que Mefiboset reacciona ante David como a veces tú y yo lo hacemos. La Biblia dice que cuando Mefiboset vino a donde estaba David, a su presencia, él cayó sobre su rostro delante de David. De hecho, él cayó sobre su rostro y aún ve a David y le dice: ¿qué quieres con un perro muerto como yo?
Mefiboset se veía a sí mismo como alguien indigno. Él se ve a sí mismo en la condición que se encontraba y dice, nadie quiere tener nada que ver conmigo, especialmente el rey. ¿Cómo va a querer tener algo que ver conmigo? Pero la respuesta de David le dice, no temas, no temas. Aquí encontramos específicamente que David está hablando algo que Dios nos habla a nosotros. De hecho, cuando Dios te habla a ti, me habla a mí, Él nunca nos habla de acuerdo a nuestro pasado. Él no nos habla de acuerdo a nuestro dolor o problema. Lo que encontramos, Él que nos habla, nuestro Rey nos habla como tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi niño. Y Mefiboset, él estaba llevando todo aquel estigma por 20 años sobre su vida, lo que le había ocurrido, el dolor. Y la gente cuando mencionaba el nombre de Mefiboset, siempre mencionaba también su problema. Pero cuando el rey menciona su nombre, él le llama, tú eres mi hijo. Una palabra del palacio, una palabra del rey. Y eso callaba todas aquellas voces que había en la calle, mi hijo. Entonces David le trae a Mefiboset y le dice, no temas. Amo esto que dice en 2 de Samuel, no temas, 9:7, no tengas temor. Podría decir que Dios también hace lo mismo contigo y conmigo. ¿Estás apercibido de que el mandamiento más repetitivo de Jesús es no temas? ¿Sabes que cada libro de la Biblia establece esto? No temas, no temas, no tengas temor. Mefiboset había sido cubierto, encontrado y rescatado. Y todavía necesitaba alguna seguridad, como todos necesitamos una seguridad, un pequeño recordatorio. Hey, soy un hijo de Dios, he sido adoptado. Dios no me está viendo según mi pasado, mi dolor, mis problemas, pero Él me está mirando como su hijo. Y Mefiboset necesitaba esa seguridad. Pablo nos habla a ti y a mí y señala hacia la cruz como una garantía de que tú puedes ver hacia la cruz y esa es tu seguridad. Él dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios proveyó su amor y probó su amor por nosotros. Así como David mantuvo su promesa a Jonatán, Dios mantiene su promesa a ti y a mí. Y esto es fascinante, que el nombre Mefiboset significa aquel que trae vergüenza. Y eso es exactamente lo que David hizo. David sacó a Mefiboset y lo trajo al palacio. Él quitó la vergüenza y le dijo, por siempre vas a habitar aquí. Y esto es lo que David inicia haciendo con él. Él comienza a regresarle todas las cosas que le correspondían a Mefiboset. Segunda de Samuel 9:7 dice, no temas, porque yo te mostraré bondad por causa de tu padre Jonatán, y te restauraré toda la tierra que era de tu padre. Y esta es la parte que es tan poderosa. Él dice, tú comerás en mi mesa siempre. No una vez, pero siempre. Y no solamente se lo dice una vez, lo dice otra vez en el verso 10, Mefiboset, siempre comerás a mi mesa. Lo dice nuevamente en el verso 13, Mefiboset, vivirás en Jerusalén, porque él comerá siempre en la mesa del rey. Un hijo que fue traído a casa, un hijo que comería a la mesa, un hijo que pudo volver dentro de las bendiciones que Dios había restaurado para él. Yo les pido esta noche, viendo la historia y ver la tuya aquí en Mefiboset, yo realmente lo veo los efectos de invalidez que producen el pecado, en las caídas, algunos daños que permanentemente ha causado el pecado, aún nos ha alejado del Rey.
viviendo vidas solitarias en la tierra, sintiéndonos como si fuéramos indignos, inaceptables y no perteneciendo a Dios. Pero hallamos al Rey que viene, encontramos al Rey buscando, hallamos al Rey tocando, atrayéndonos de nuevo, sin referirse a nuestro pasado, los problemas o el dolor. Él nos llama diciendo: hijo, hija, es tiempo de volver a casa, el tiempo de restaurarte todas las cosas que te han sido robadas. Es tiempo para que tú vuelvas y comas a mi mesa, la que yo he preparado para ti. Jesús nos llama a sí mismo y nos invita a la mesa con Él, a sentarnos. Y aquí hay algo más, que mientras te sientas a su mesa, como tú y yo nos acercamos, nos unimos, mientras nos acercamos a la mesa, la parte hermosa de nuestra mesa esconde la parte lisiada de nuestras piernas, las partes quebradas que están allí. Y al sentarnos con otros compañeros que habían sido lisiados igual que nosotros, se forma un centro de personas, de santos que están a la mesa de Dios diciendo: no merecemos esto, pero la gracia y la misericordia de Dios vino y nos buscó, y ahora todos juntos nos sentamos comiendo a la mesa, disfrutando las bendiciones y la bondad de Dios. Como Mefibofet, somos hijos e hijas del Rey. Qué hermosa historia. Una historia que todos nosotros nos relacionamos con ella y entendemos. Así que esta noche yo les pido que tomen un momento y compartan, reflexionando, háblense unos a otros, cómo Dios nos halló en un estado de invalidez, de estar lisiados, y nos llama hijos e hijas, sus niños, y todos podemos hablar de cómo Dios nos ha rescatado y cambiado. Los líderes les van a guiar en algunas preguntas esta noche. Espero que tomen un momento y compartan unos con otros. Verdaderamente todos tenemos una gran historia, y usted también, como Mefibofet. Amén. Dios les bendiga.